¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos en la polémica tributaria, transmitiendo en vivo desde Perú Contable TV. Hoy, miércoles 21 de marzo del 2018. Bueno, un escenario político un tanto preocupante, dado que hemos tenido hace pocas horas la noticia de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en un clima que prácticamente genera cierta inestabilidad. Consideramos nosotros, Perú Contable, creado prácticamente hace más de un año y medio como consecuencia de diversos cuestionamientos a la gestión y que seguramente hoy se materializa en la asunción, o mejor dicho, que ya el vicepresidente Vizcarra está próximo a venir al Perú para poder asumir el mando. Bueno, al margen del tema político, que para nosotros siempre es importante porque consideramos que tanto el tema tributario como el tema político a veces van de la mano, sobre todo por las propuestas políticas o lo que va generando también cambios normativos, pues queremos nosotros en este programa tocar los puntos que resultan en cierta forma preocupantes, ¿no? Dada la coyuntura tributaria. Como ustedes sabrán, mañana se inicia el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, atendiendo al último dígito de RUC. Y bueno, hace pocas horas justamente SUNAT ha mandado un comunicado en su página web en el cual señala, ¿no?, que efectivamente ha habido inconvenientes, ¿no?, en la página, sobre todo para lo que es el archivo personalizado del formulario virtual 705, que es prácticamente el formulario para declarar, en el caso de persona natural, la renta de primera, segunda, cuarta, incluso quinta categoría, y que nos pide disculpas justamente por esos inconvenientes, a lo cual nosotros pues nos ponemos a analizar, bueno, a falta de un día para que venza la declaración jurada, que hayan estos problemas, pues prácticamente seguimos con los problemas técnicos, seguimos con los problemas del sistema, y creo que eso no garantiza necesariamente un correcto o un adecuado, una adecuada presentación oportuna de lo que es la declaración si se siguen presentando estos problemas técnicos. Esperemos que SUNAT pues nos pueda solucionar la brevedad y que eso garantice la presentación oportuna por parte de los contribuyentes de la declaración jurada, en este caso la anual del 2017. Bueno, en el programa vamos a tocar 4 puntos interesantes. Como ustedes han visto el temario, vamos a iniciar justamente analizando esta famosa discusión que se ha generado en los últimos días sobre la deducción de las 3 UITs, que contiene una lista para lo que es gastos sustentados por recibo por horarios emitidos por profesionales de 13 profesiones de oficios, más 2, que bueno, tenemos pues los médicos y odontólogos, en total son 15, ¿no? Se habla de que ha habido un tratamiento desigual, ¿no? ¿Por qué no está el administrador? ¿Por qué no está el contador y está el abogado? Entonces, vamos a hablar un poco de esos cuestionamientos. El segundo punto, ya la noticia, como consecuencia de la publicación del reglamento, de la ley que establece comunicar por parte de los abogados, contadores también y otros asociados de forma individual, ¿no?, las operaciones de sus clientes vinculadas con adquisiciones de bienes, aporte de capital, entre otros, ¿no? Tema muy debatible que colinda también con el secreto profesional, que algunos han saludado como una medida que posibilita justamente impedir situaciones de lavado de activos o disfraz, digamos, de operaciones, pero en realidad nosotros consideramos que hay ciertos mecanismos que también puede utilizar el Estado para poder llegar a esas operaciones. Un tercer punto, bueno, la novedad la tuvimos justamente el domingo, ¿no? Por eso nosotros decíamos que el domingo prácticamente están saliendo normas publicadas en el peruano. Lo vimos justamente recientemente, la publicación de una nueva resolución de SUNAT, en la cual se incluye nuevamente, ¿no?, se reincorpora para efectos de las detracciones a los bienes que están prácticamente exonerados del IGB, ¿no? Exonerados del IGB, en el caso se renuncia a la exoneración, se les va a aplicar la detracción, en este caso del 10%, bienes del anexo 2 del régimen de detracciones, al igual que lo que vendría a ser el anexo 2 del aceite de pescado. Para nosotros es importante analizar cuáles son los motivos por los cuales el Estado ha buscado nuevamente incorporar esos bienes que prácticamente habían sido excluidos a partir del 1 de enero del 2015, como consecuencia de la modificación de régimen de detracciones. Ese punto también lo vamos a analizar, ¿no?, si era conveniente, porque SUNAT nuevamente reincorpora, desde nuestro punto de vista aquí en Perú Contable, la polémica tributaria innecesario, sobre todo por los motivos que han sustentado esta reincorporación por parte de SUNAT. Y el cuarto punto, que es justamente hablar sobre los tips tributarios, ya que mañana inicia el vencimiento para presentar la DJ, sobre todo con lo que vendría a ser este problema que se ha suscitado en la plataforma virtual 705 que SUNAT ha comunicado el día de hoy.
Bueno, para hablar, digamos, de lo que son las profesiones u oficios que prácticamente estuvieron que generan esta deducción de gastos por recibos honorarios, pues debemos decir que es una lista que prácticamente fue publicada a través de un reglamento, un decreto supremo, en el cual se establece que los servicios de estos profesionales van a dar derecho a la deducción del gasto, ¿no?, siempre y cuando pues, se encuentren bancarizados, ¿no?, y se emite recibo por horarios correspondientes. Para efectos prácticos hablamos de recibo por horarios electrónicos. En consecuencia, lo que se ha cuestionado una semana me parece un tanto innecesario porque la norma está publicada hace más de un año y cuestionarlo ahora pues prácticamente sería por nuestra parte cuestionar la norma. Si es que se ha tomado en cuenta, ¿qué factores se tomaron en cuenta para efectos de incluir una lista de 13, incluyendo los médicos y los odontólogos, y excluir, por ejemplo, lo que vienen a ser los contadores, los administradores y otros oficios que en realidad son muchos, ¿no?, y que justamente pudieron permitir que la persona natural deduzca gasto? Bueno, es una primera pregunta que tenemos que hacerla seguramente a la Comisión de Transferencia, a los que estuvieron en la Comisión de Transferencia del Gobierno cuando recién se instauró en el 2016, que vieron los aspectos tributarios y económicos, a preguntarles a ellos, bueno, si ha sido un decreto supremo, ¿por qué esa lista, no? ¿Y por qué ahora se cuestiona que deben ser más oficios y profesiones? Desde el punto de vista constitucional, algunos han dicho que se estaría afectando el principio de la igualdad. Nosotros consideramos que efectivamente hay una afectación porque no se han establecido ahora los elementos o vendría a ser las razones por las cuales se ha establecido, entre otras profesiones, por ejemplo, el caso del abogado, el veterinario, el médico, el psicólogo, el ingeniero, el arquitecto, ¿no? ¿Y por qué no se incorporan los demás? Bueno, nosotros consideramos que incluso el efecto que se ha generado en la declaración jurada anual del impuesto a la renta, y salió justo algunos indicadores hace algunas semanas, es de que de todos los gastos que se permite deducir para persona natural, el que ha generado más ventaja o el que genera un monto considerable para deducción no está tanto en los servicios que prestan los profesionales, porque inclusive algunos han tenido problemas cuando se ha exigido o le han exigido al profesional que bancarice sus operaciones. Entonces, el gasto que ha generado mayor deducción ha sido de los intereses por créditos hipotecarios. Inclusive nosotros conversábamos hace algunos días y decíamos, bueno, pero incluso en el caso de los intereses por créditos hipotecarios, el problema ha sido que los bancos no han informado correctamente a SUNAT si se trata de primera vivienda o si es que no calcen el supuesto para que estos intereses sean deducibles. Entonces, uno lo tiene que ingresar manualmente, que ha sido un poco tedioso para lo que hemos llenado la declaración jurada, por ejemplo, de nuestros clientes, en los cuales ingresar dato por dato prácticamente para deducción, entendiendo que está dentro de la plataforma virtual, pues ha sido complicado, ¿no? Nosotros consideramos que en el caso de las profesiones, al margen que estén unas u otras, seguramente esto originará una reforma legislativa más adelante. Inclusive tenemos que ver que si se da una reforma, esto surtiría efectos para el siguiente ejercicio, por ser la renta un tributo de liquidación anual, y que en buena cuenta nos va a permitir a nosotros tener en consideración si es que esta lista se ha consignado para efectos de evitar situaciones de evasión, incumplimiento tributario de estas 15 total, ¿no?, o profesiones u oficios. Entonces, para nosotros es importante que, si bien es cierto hay algunas profesiones u oficios que no han sido incorporados, pues ver si eso impacta en forma positiva o negativa en la declaración jurada anual de las personas naturales, y que prácticamente cualquier cuestionamiento adicional, pasado ya más de un año que fue publicada la norma, pues sería prácticamente innecesario hacerlo. Yo creo que poco a poco se van incorporando, al margen que se bancarice todo o que simplemente se cuente con otros mecanismos de control para su deducción. Entonces, el cuestionamiento que para nosotros origina ya esta lista taxativa, bueno, tendría que analizarse desde el punto de vista constitucional, ¿no?, si hay una afectación directa al principio de igualdad, y en todo caso otorgar las razones por las cuales se ha generado esta lista taxativa de 15 profesiones o oficios y cómo está operando esto en los días, ¿no?, en estos días y desde que se generó la deducción, sobre todo para la declaración jurada anual del 2017, ¿no?, porque es a partir de 2017 que ya se permite esta deducción de gastos para persona natural que genera renta del trabajo. Entonces, sí consideramos que sería interesante analizar los motivos y en caso la lista se mantenga, pues tener en cuenta que el recibo que emite el contador prácticamente no me va a dar derecho como persona natural a deducirlo como gasto, pero también, como decimos nosotros, es decir, se le dio
la posibilidad de la persona natural de deducir gastos, por ejemplo, que le emite el recibo funerario, que le emite el abogado, pero también se le quitó al abogado, o mejor dicho, se le quitó al escrito de reclamación o de apelación en sede contenciosa tributaria la obligación de consignar la firma del abogado. Ya no se requiere firma del abogado, con lo cual el contador puede hacer válidamente la reclamación o la apelación. No necesitamos firma de abogado, solamente lo firma el representante legal de la empresa, y con eso el recurso de reclamación ya está admitido a trámite, o recurso de apelación o cualquier otro recurso o remedio procesal en sede administrativa vinculada con temas tributarios. Entonces, para nosotros es un tema que seguramente va a originar discusión, ¿por qué tú, por qué no yo? Pero bueno, ya es lo que tenemos, y si es lo que tenemos, pues prácticamente habría que ver si se está pensando ya en alguna reforma de inclusión, ¿no? De eliminar tal vez una lista taxativa y poner una lista enunciativa de todo lo que son profesiones de oficio. Entonces, es un tema debatible, es un tema polémico, es un tema que seguramente va a originar cuestionamientos de lo que la norma debe ser y lo que no es. Porque acá la polémica tributaria siempre nos enfocamos en lo que la norma establece, y si la norma establece algún tipo de discriminación, ver cómo efectivamente se va a poder subsanar esos errores o esos problemas que se dan justamente con aplicar la deducción para algunos y no para otros. Ahí vamos a aprovechar, ya que estamos conectados en vivo, a saludar a los amigos que se conectan y nos mandan también sus saludos respectivos. Ahí saludamos a José Minma Quinto, buenas noches, un saludo cordial desde la región de Huancavelica. Muy pronto también vamos a estar por allá con todo el equipo de Perú Contable, la Casa del Contador en Huancavelica. A Sergio Saldaña Vázquez, excelente programa, saludos, muchas gracias Sergio. Como decimos nosotros, el programa lo hacemos con los temas que suscitan polémica y controversia, pero los temas adicionales o la discusión también se genera como consecuencia de los comentarios que hacen ustedes, así que son bienvenidos todos los comentarios que nos tengan que hacer. Ahí también se ha unido Renzo Tahuá, y seguramente algunos amigos también se están ya conectando, vemos que ya tiene algunas reproducciones, ¿no? Y seguramente muchos consternados también por el tema político. Yo siempre digo que este programa es polémico por las fechas que nos toca, ¿no? Empezamos con el Día del Amor y la Amistad, ahora nos toca un tema de renuncia presidencial. Seguramente para el próximo programa tenemos nuevo presidente, no sabemos si vamos a seguir nosotros aquí en el aire, quién sabe. Imagínense las cosas que se suscitan como consecuencia también de los cambios políticos y tributarios justamente en los días recientes, ¿no? Ahí también saludar a José Minma Quinto, bueno, ya nos saludó, ahí también Emilio Vázquez. Emilio, un abrazo hermano de acá desde Lima, sobre todo muy pronto vamos a estar en Jaén también para compartir conocimientos en materia tributaria y, por qué no, disfrutar, ¿no?, del carisma y sobre todo la gratitud de nuestros amigos allá de Jaén, que siempre están pendientes de nuestras publicaciones, nuestros comentarios y todo lo que aportamos nosotros en bienestar justamente de la tributación. Roger Genovés, muy buenas noches Roger, agradecer tu sintonía de programa. Arriba Alianza también, por favor, acá lo hemos dicho muchas veces, Perú Contable, la mayoría de gente de Alianza, inclusive hay gente que dice que es de otros equipos, pero para efectos fiscales todos son de Alianza. Américo Junior Guaita, saludos desde Puno también, muy pronto con la gente de Puno, por favor, estamos a nivel nacional y dentro de poco Perú Contable también a nivel internacional, ¿no? Inclusive estamos haciendo ya un diplomado, un curso en tributación internacional con la doctora Maricela Gallardo, muy recomendable, vamos a estar con ella también en Arequipa, compartiendo fiscalización y tributación internacional, ¿no? Ahí como broma para los amigos arequipeños decimos que qué mejor tributación internacional si Arequipa es república externa al Perú, pero bueno, es un tema que genera debate, ¿no? Y bueno, ahí tenemos Carla Vanessa, saludos para todos los amigos de Business Group School de Trujillo, saludos a la gente de Trujillo también que nos sigue siempre, muy pronto por allá. Estuvimos justamente una semana antes que llegue el Papa para hacer el preámbulo a la llegada, así que vamos a estar muy pronto también por Trujillo. Ahí Percy Esteban, también Sunat también renunció porque hasta ahora no puedo declarar. Sí, pues prácticamente. Bueno, en realidad Sunat cada vez más cerca de ti y yo creo que a veces está cada vez más lejos de nosotros porque si hay problemas en la red, yo también quise entrar, inclusive para ver los últimos informes que ha publicado el día de hoy, no con ánimo de criticarlos, sino de analizarlos, ¿no? Y prácticamente la página me botó, ¿no? Yo pensé que se me había ido el internet, pero no, ya coincidimos que la página está mal de Sunat, algo que debe corregir y que seguramente nos genera tal vez cierta preocupación, sobre todo a pocas horas, estamos ya 7:27, a partir de las 00 horas con un minuto se empieza a presentar ya, o vence el plazo para presentar la declaración jurada por el último dígito de RUC, y esperemos que esos problemas no se sigan generando porque en realidad preocupan y generan tal vez cierto cuestionamiento, cierta crítica, más aún si es que justamente Sunat dice que ha detectado
inconsistencias en 80.000 contribuyentes en los libros electrónicos, cuando creemos nosotros que las inconsistencias se están presentando en sus plataformas, dado que hasta el día de hoy hay 7 comunicados en los cuales SUNAT nos pide disculpas por los problemas operativos de su plataforma web, ¿no? Entonces, algo que consideramos que debería corregirlo, estamos nosotros para ayudarlos, cualquier cosa, que tenemos técnicos muy capacitados, así que nos pueden llamar y estamos para poder ayudarlos también, ¿no? Ahí tenemos a Gala Vázquez, expectativa, muy bien, gracias por sus aportes, es la primera vez que me conecto y vaya que me enganché, quedo a la expectativa del desarrollo de los temas, muchas gracias Gala Vázquez. Entonces vamos a iniciar el programa. Ahí tenemos a Mercedes Rosa también, buenas noches de San Juan del Urigancho, un saludo a la gente de San Juan, muy pronto por allá también. Creo que está Magali Arellano, muy buenas noches también Magali, creo que está bajando ahí tenemos varios likes, ¿no? Percy Esteban, saludos también. Bueno, ya nos ha dicho que SUNAT también renunció, esperemos que no sea una renuncia a la plataforma web, pero por lo menos que nos ayuden a presentar nuestra declaración jurada. Bueno, el primer tema, como ya lo estamos analizando, el cuestionamiento, por qué el abogado sí puede deducir, o por qué sí puede deducir gastos el abogado por recibo y por qué no el contador, y por qué no el administrador. Entonces, ya lo hemos dicho nosotros, generar de repente preocupación o generar polémica de por qué uno sí, por qué el otro no, a puertas ya de que la norma ha sido publicada hace más de un año, pues para nosotros resulta innecesario. Tal vez lo que habría que atender es qué motivos, desde el punto de vista ya de la recaudación, originan incluir a uno y no a otros. Algunos dicen de que, bueno, se incluyó a los abogados, a los médicos, a los odontólogos, ¿no? Y prácticamente al nutricionista también, ¿no? Al personal training. Entonces, porque básicamente lo que le ha buscado la administración es que sean deducibles los gastos vinculados con vivienda y salud, ¿no? En el caso de los abogados, bueno, tal vez no tenga que ver mucho con el tema de la salud, pero también hay que tener en cuenta que seguramente ha tenido algo que ver con quiénes son los que publican las normas, quiénes hacen las normas, seguramente por eso no incluyen a los abogados y no a los contadores o los administradores, ¿no? Entonces, desde el punto de vista técnico, consideramos que alguna razón tiene que haber para hacer esta lista de los 13, y si no hubiera ninguna razón objetiva o incluso hasta subjetiva, consideramos nosotros que un escenario ideal sería más adelante, ¿no? Ante una reforma legislativa, incluir todas las profesiones de oficios y también ser tener más formalidades o requisitos incluso para verificar la inscripción en el RUC. Como ustedes sabrán, uno va al RUC, dice que realiza una actividad empresarial o una actividad contable o una actividad legal y nadie le pide el título universitario o el bachiller o algún documento que sustente que realice estos servicios. Entonces es algo que también debería SUNAT, ¿no? Debería SUNAT solicitar, sobre todo si más adelante pretende la deducción como gasto de estas profesiones o oficios, que para nosotros resulta importante porque en realidad son gastos que la persona ya ha empezado a deducir. Les comento como experiencia, hemos llenado algunas declaraciones de algunos clientes y prácticamente el monto, considerando los 3 UIT, sobre todo en lo que son los intereses por créditos hipotecarios, se reduce significativamente casi hasta el 50%. Entonces, consideramos que el esquema de deducción de los gastos para persona natural atiende a su verdadera capacidad contributiva. Seguramente se va a evaluar este año, ya con un nuevo gobierno, ¿no?, la posibilidad de deducir gastos también educativos, lo que viene a ser también las pensiones de los chicos, la escolaridad, lo que viene a ser el colegio, los estudios también para capacitación, y creo que eso va a ser muy importante para poder pagar, ¿no?, de acuerdo a nuestra capacidad económica, capacidad contributiva, y quién sabe, ¿no?, incrementar la deducción a unas UITs más, sabiendo también que ya ha sido voz populi en los medios que se incrementa la remuneración mínima vital en 800 soles más, ¿no? Es uno de los últimos aspectos que ha regulado antes de irse, pues, nuestro hasta hoy presidente, y que, bueno, va a generar un efecto positivo, consideramos nosotros, en los trabajadores, dado que se incrementa el mínimo, ¿no?, de mínimo vital. Entonces, otro tema que para nosotros es importante comentar con ustedes tiene que ver con esta discusión, ¿no?, si es bueno o no es bueno que los abogados, los contadores, sea en forma individual o asociados, reporten, pues, a la UIF lo que viene a ser las adquisiciones de los clientes, sea aporte de capital, compra de inmuebles, compra de bienes muebles, ¿no?, y si esto realmente va a generar un efecto positivo en la lucha contra el lavado de activos. Y finalmente, si es que esta información no colinda con lo que es el secreto profesional. Nosotros que prácticamente analizamos operaciones de los clientes, sabemos que hay muchas operaciones que prácticamente han sido operaciones que colindan también con operaciones no reales, operaciones no fehacientes, si es que no se presentó la documentación oportuna. Pero bueno, el cliente es sincero con nosotros, nos contrata y nos dice, bueno, queremos que ustedes nos defiendan,
por lo cual para hacer la defensa tributaria o defensa laboral o defensa contable, lo que primero que vamos a hacer es encontrar algún defecto por parte de la administración o el área competente que haya originado una nulidad y después entrar al tema de fondo. Pero esos aspectos para nosotros son de extrema confianza por parte del cliente para efectos de asumir la correcta defensa. Si se empieza a reportar ciertas operaciones vinculadas con adquisiciones, compraventa, aportes, para evitar el lavado de activos o que estén, digamos, generen algún indicio, ¿no?, de lavado de activos, pues para nosotros como que se pierde un poco la confianza con el cliente y claro, o sea, el efecto no es tan positivo que digamos, porque para lavado de activos tiene que acreditarse necesariamente que el origen es ilícito. Sin embargo, si esto es un indicio o una presunción, pues queda claro que hay otros mecanismos para poder analizar si realmente esta información tiene algo que ver con actos delictivos. Pero dar la obligación para el contador o abogado, que básicamente se respalda por el secreto profesional de las operaciones o la información que pone a disposición el cliente para nosotros, consideramos que origina un exceso y que no necesariamente sea información que tenga que otorgarse a esta unidad de inteligencia financiera, sobre todo porque ya colinda con el secreto profesional. Nosotros consideramos que por más que sea un reporte simple de operaciones, ya hay un análisis o hay un compartir información que ha sido otorgada en forma tal vez hasta confidencial y que pone en evidencia, ¿no?, que no necesariamente el cliente va a confiar en todo lo que reporte o nos puede omitir información, que es lo que generaría justamente la aplicación, bueno, ya la aplicación de la norma, por reglamento salió justamente este mes, ya prácticamente cuando se aplique o se vaya aplicando estas situaciones, va a originar pues un informar más por parte de nosotros los profesionales a la UIF vinculada con estas actividades del cliente. Entonces, consideramos que son aspectos que están dados, bueno, tal vez originará un mayor control de operaciones, pero hay que ver también si genera una afectación, ¿no?, a lo que es la información propia que el cliente proporciona y si finalmente era necesario, porque acá muchas medidas que se están dando últimamente, sobre todo el incremento de la tasa de detracciones a partir del 1 de abril, que lo vamos a comentar en unos minutos, lo que viene a hacer también es esta modificación sucesiva que ha tenido SUNAT de los sujetos obligados a presentar la declaración jurada. Lo comentamos en la norma, también está lista de 13 más 2 provisiones, 15 provisiones de oficios para reducir gastos en caso justamente la persona pueda deducir hasta 3 UITs los honorarios de estas profesionales, pues origina para muchos cambios innecesarios o inclusive modificaciones que más que garantizar el correcto desenvolvimiento de los contribuyentes o las personas que están involucradas en actividades económicas, pues origina limitaciones, origina formalidades, compartir información y eso lamentablemente pues no se ve con buenos ojos, sobre todo sabiendo que son cambios que se están suscitando con mucha frecuencia y que a la larga no generan un esquema de estabilidad o de seguridad jurídica de que este es el esquema que tenemos y no va a ser cambiado posteriormente. Entonces, para nosotros, muchos cambios que se han suscitado, sobre todo en el esquema, por ejemplo, de los sujetos obligados a presentar la declaración jurada, la denominada devolución automática por parte de SUNAT para generadores de renta de cuarta y quinta categoría, en caso tengan deducción de hasta 3 UITs, pues ha originado mucha incertidumbre por parte de los contribuyentes, los administrados, y eso es lo que finalmente genera esta preocupación y que nosotros compartimos como temas polémicos porque en realidad consideramos que son medidas innecesarias y son medidas que más que generar una mayor formalidad van a generar una informalidad, sobre todo porque no se tienen en cuenta las reglas claras. Parece que el Estado, el fisco y los legisladores tienen posiciones distintas o caminos distintos que no se logran integrar en una sola y eso genera mucha discusión, mucho problema, sobre todo en temas tributarios. Bueno, otro punto que me parece interesante, saludos Oscar, recién veo tu saludo Oscar Rojas, saludos de Primavera de Trujillo, doctor, muy bien Oscar, saludos de acá también, de Perú Contable, de la Casa del Contador, muy pronto estaremos por allá, Lancito Giliche también, Ruz Velalde, Gala Vázquez también, que nos está siguiendo justamente los temas que nos ha propuesto para poder comentar. Y un tercer tema, me parece interesante comentarlo con ustedes, nosotros decíamos, bueno, ahí SUNAT, ¿para cuándo cambiarás o cuándo lo harás la cosa lo mejor o saludable con los contribuyentes? Bueno, hay cambios que para nosotros, lo hemos dicho muchas veces, Perú Contable, la Casa del Contador, pues son innecesarios, ¿no? Ya lo habíamos comentado en el tercer programa, si no me equivoco, lo que fue la incorporación o la tasa, digamos, de 10 a 12% para determinados servicios del anexo 3.
El año pasado justamente tuvimos la incorporación de los bienes de anexo 1, nuevamente para el spot. Y bueno, hoy día nos vimos con la sorpresa el domingo de que SUNAT había incorporado ya nuevamente en el anexo 2, ¿no?, los bienes los cuales el contribuyente ha renunciado a la exoneración del IGB y también el aceite de pescado. Para nosotros es un tema discutible, polémico por decirlo de una manera, porque son bienes que justamente habían sido excluidos en el 2015. Ahora nuevamente se incorporan y nuevamente tenemos el esquema de que hay una obligación formal adicional para poder justamente tener derecho a las deducciones de los créditos y justamente para poder cumplir con el deber de hacer la detracción. Sobre ese tema, nosotros consideramos que SUNAT no ha sustentado correctamente los motivos por los cuales los vuelve a incorporar a estos bienes dentro del anexo 2. ¿No? Se habla inclusive que ha habido se les excluyó porque hubo un mejoramiento en su conducta, en las operaciones con terceros, prácticamente se redujeron los niveles de incumplimiento. Y ahora lo que sustenta SUNAT para incluirlos nuevamente es que ese mejoramiento pues se dejó de lado, que más bien desde que se les excluyó el spot, han incumplido obligaciones, ¿no?, que ponen en evidencia algún tipo de riesgo, ¿no?, por parte de la administración, y por eso se les incluye nuevamente después de casi 3 años, ¿no? Ahora, los motivos tal vez puedan ser debatibles, puede originarse, bueno, pero este es un esquema de política fiscal, de repente el Estado quiere recaudar más, pero lo polémico para nosotros es que el Estado quiera recaudar con las detracciones, ¿no? Es decir, hay diversas formas para generar recaudación, niveles legislativos, hemos propuesto nosotros en su momento lo que fue el flat tax, ¿no?, la tasa única, con un mecanismo en el cual se limiten ciertas obligaciones, ya no sea el problema, por ejemplo, tener un esquema de deducciones o gastos o costos con diversas formalidades, sino un esquema de tasa única que permita pagar de acuerdo a la capacidad contributiva que tienen los sujetos, pero llenar, digamos, de obligaciones, regresar un esquema anterior de hace más de 3 años para reincorporar bienes al spot, bienes y servicios, consideramos que es innecesario y que a la larga evidencia pues que el fisco lo que quiere en buena cuenta es recuperar o recaudar más a costa de estos mecanismos de recaudación o indirectos de recaudación que en la práctica son bien cuestionados, ¿no? Nosotros hemos dicho siempre que la detracción para nosotros resulta ya innecesaria porque la deducción del crédito fiscal está lleno de diversas formalidades que en la práctica a veces hacen que el empresario no pueda deducir válidamente su crédito por haber incumplido alguna formalidad. Entre ellas está la detracción, como sí hasta el día de hoy, la bancarización, que ya para agosto sabemos que justamente no se va a aplicar ya la restricción de que el cheque tenga la cláusula no negociable para calificar como medio de pago, pero sabemos también de que muchas de esas formalidades restringen la aplicación del crédito y finalmente hacen de que la cadena se vea perjudicada porque se va incrementando el IGB y finalmente no solamente lo asume el consumidor final, sino también uno de los participantes de esta cadena de producción y distribución. Entonces, para nosotros, hablar, digamos, de un esquema en el cual regresan las detracciones o se vuelven a incorporar bienes que habían sido excluidos, pues no tiene mayor razón de ser. El Estado no puede generar recaudación a través de mecanismos indirectos como son las detracciones, aunado a que al día de hoy está vigente aún el ingreso como recaudación. Entonces, tenemos 2 medidas que en realidad no favorecen mucho la formalidad, sino que más bien son cuestionadas como obligaciones adicionales innecesarias desde el punto de vista técnico, académico, incluso empresarial, y que para nosotros deberían originar tal vez una reflexión de por qué entonces se bajó y ahora se vuelve a subir, ¿no? Esquemas que para nosotros son a veces difíciles de entender, inclusive como tributaristas que somos, por qué el Estado o por qué la SUNAT, en este caso, vía resolución de superintendencia, busca recuperar, ¿no? Muchas gracias. Busca pasar a un esquema en el cual se recauda a través de mecanismos indirectos, como las detracciones, las multas, las sanciones, y más bien no prioriza otros mecanismos para buscar la formalidad de los diversos sectores económicos del país. Lo hemos dicho muchas veces también, acá parece como que el formal, al estar cargado de tantas obligaciones, prácticamente le representa un costo que no lo tenía, por ejemplo, en informalidad, ¿no? Hemos dicho también que nosotros, mientras que sigan estos problemas, estos inconvenientes, estas formalidades, estas normas, que un día se hizo una cosa, mañana se incrementa otra la tasa, regresamos al esquema anterior, pues prácticamente el informal y el formal al día no tienen mucha diferencia, porque ambos están cargados de obligaciones y seguramente van a buscar la mejor manera de poder
sacar adelante su negocio, ¿no?, a costas de lo que viene a ser la formalidad o llevar otras obligaciones que resultan pues adicionales. Entonces, no sabemos si SUNAT va a seguir modificando el régimen de detracciones para reincorporar bienes que habían sido excluidos o servicios que prácticamente tenían una tasa menor, ahora subirla a 12% a partir del primero, bueno, en el caso de los bienes que hemos señalado, 10%, y los servicios muy saludable, en un esquema que se busca una SUNAT más amigable, una SUNAT más cercana al contribuyente, y más bien nos pone en evidencia estas dificultades o desorden que hay por parte de la Administración y sus diversas áreas, sobre todo al establecer medidas legislativas y en el caso específico de las detracciones. Bueno, hemos tocado el tema de los oficios, hemos tocado el tema de la UIF, hemos analizado el tema de las detracciones, que hemos dicho ojalá que no se sigan modificando el régimen. Y ahora nos toca hablar de un tema que ya en pocas horas, estamos casi por llegar a las 8 de la noche, va a generar mucha expectativa. A diferencia de otros años, lo hemos vivido recientemente, como que la persona natural está muy pendiente de la presentación de la declaración jurada justamente por esta deducción de las 3 UITs, hasta un tope de las 3 UITs, salvo el problema de lo que fue la famosa discusión si era deducción o devolución. Creo que a todos nos queda claro que era una deducción adicional, pero unos tips que nosotros damos, sobre todo para lo que es la declaración jurada, bueno, pensar no solamente que es una declaración que se está presentando, sino que también hay un sustento documentario que tiene que estar en buena cuenta acompañado. Tal vez no con la declaración, porque no es que presentemos pruebas con la declaración, pero sí cuando SUNAT nos venga a fiscalizar. Nosotros consideramos que ya lo había anunciado SUNAT los primeros meses del año, y es saludable que lo haga, de que justamente va a fiscalizar no solamente a personas jurídicas, sino también personas naturales, por incumplimientos o supuestos incrementos patrimoniales no justificados, que ya hemos comentado el caso de las cartas inductivas también, de que para nosotros no se puede determinar obligación a través de presunciones, sobre todo en cartas inductivas, que son documentos meramente informativos. Nosotros consideramos que para mañana, que inicia ya el vencimiento para el plazo de la presentación de la declaración jurada, los contribuyentes, y ustedes que nos siguen en las redes, pues tienen que tener en cuenta 3 aspectos. El primero, lo recomendamos siempre, tratar de presentar la declaración, bueno, si fueras el día de hoy, antes que venza, para cualquier cambio tenerlo dentro del plazo de vencimiento. El segundo tiene que ver con el correcto llenado del PDT. Muchos saben de que a veces es tedioso consolidar la información contable con la tributaria, pero tener el sustento documentario respectivo para una eventual fiscalización. Y el tercero, pues para nosotros es importante decirles que no se alerten o no se asusten ante estas noticias que están en la prensa de que se va a fiscalizar a todos, de que hay presunto incremento patrimonial, de que hay que ver las cuentas, porque prácticamente son noticias ya acaba marzo y nosotros no sabemos qué ha hecho SUNAT con ese plan de acción del primer trimestre. Dijo que iba a fiscalizar a los médicos y abogados, dijo que iba a ir a los grifos, a las tiendas, a verificar si se entregaba factura por boleta, y prácticamente son esquemas, las redes sociales también. Entonces vemos que fueron muchos comentarios que se hicieron en la prensa, en los diarios más importantes del país, llámese Gestión, El Peruano, El Comercio, pero que en realidad no han tenido no se han concretado en la realidad en algo tangible. No sabemos cuál ha sido el nivel de incumplimiento, sobre todo para incorporar o para incrementar la tasa de detracciones, por ejemplo. No sabemos si es que se ha detectado inconsistencias en los médicos y abogados ya por procedimientos de fiscalización iniciados. No sabemos si ha sido a través de cartas inductivas. Si hay mucha información como que ha sido propuesta, pero no se ha materializado. Entonces nosotros consideramos que sea que llegue la fisca o no, lo importante es no solamente entender que se trata de un sustento contable, sino que hay un sustento adicional. El sustento legal de lo que son las operaciones, llámese contratos, informes, valorizaciones, proformas, notas de crédito, notas de débito, cotizaciones, correos electrónicos, libros de actas de Junta General de Accionistas, acta de directorio, que sea documentación que pueda tener la empresa ordenada y que respalde que lo que está declarando efectivamente se produjo. Yo les había comentado que SUNAT ha tenido se ha puesto de moda por parte de SUNAT cuestionar las operaciones por falta de fehaciencia, ¿no? Y decimos que en realidad SUNAT dice, bueno, la operación para mí no es fehaciente porque tú has debido tener tal documentación adicional, pero el problema es que SUNAT tampoco indica qué documentación que yo he presentado le genera dudas o es falsa y que no respalda las operaciones. Y se confunde mucho el tema de la carga y la prueba. Nosotros hemos dicho que en fiscalización, o todos ustedes que realizan operaciones con terceros, pues es obligación de ustedes conservar la documentación que respalda sus operaciones.
En caso no se haga o se extravíe, pues hay la posibilidad de comunicar la pérdida, ¿no? Sea por se perdió la documentación o me la hurtaron, me la robaron, pues hacer la denuncia respectiva, rehacer la contabilidad o pedir la información, por ejemplo, al proveedor, en caso yo sea el adquirente, para respaldar mi gasto, mi crédito fiscal y el costo, que es lo primero que se observa en la fisca, porque justamente como están llenos de formalidades, es lo que primero SUNAT va a observar. Y también la propuesta que hicimos nosotros ya en anteriores programas de bancarizar todo, ¿no? De preferencia hay que bancarizar todo porque la bancarización te da un elemento más o un indicio más para poder demostrar de que al no estar obligado a bancarizar y lo hiciste, tienes un respaldo adicional para demostrar que la operación es fehaciente. Si esto no se pudiera realizar, es decir, si nosotros no tuviéramos documentación que respalde nuestras operaciones, pues vamos muertos porque SUNAT nos va a observar y nos va a cuestionar la fehaciencia. En algunos casos con un criterio ampliamente arbitrario, ¿no?, de desconocer operaciones que sí se han realizado y en las cuales sí se cuenta con la documentación sustentatoria, y en otros casos tal vez por falta de diligencia del contribuyente, es decir, no fui diligente en tener mayor información al registro contable, al comprobante pago o al medio de pago. Entonces me dediqué solamente a sustentar documentación contable y me olvidé de la otra documentación que respalda el origen y el destino de los servicios. Entonces esa documentación tengo que tenerla sí o sí, sobre todo para respaldar mi gasto, mi crédito y mi costo, y seguramente también los ingresos cuando SUNAT me empieza a cuestionar el tema de valor de mercado. Y otro tema que resulta importante tiene que ver justamente con lo que siempre nos preguntan, ¿no? La causalidad, es decir, ¿por qué SUNAT cuestiona que el gasto no es causal, que el gasto más bien responde a una liberalidad? Y sobre eso nosotros tenemos que decir que, bueno, la causalidad para lo que es la deducción de los gastos, que están justamente en el PDT 706, sobre todo el detalle, por ejemplo, las pérdidas extraordinarias, las mermas y desmeros, lo que viene a ser los gastos del personal, lo que viene a ser el gasto de representación, gasto de publicidad, responde a que el gasto deba ser necesario, ¿no?, para la actividad que yo estoy realizando. Es el esquema más sencillo de poder entender la causalidad. ¿Necesario para mantenerme en el mercado o necesario para generar un mayor ingreso? La empresa lo que busca es crecer y generar mayores ingresos, utilidades que le permitan desenvolverse en el mercado, captar más clientes con lo que es la publicidad, el marketing, ¿no?, que está muy de moda, la publicidad en las redes sociales, ¿no? Consideramos que incluso en esos casos SUNAT no podría observarme no tener comprobante pago, porque prácticamente Facebook es una red mundial y no emite pues comprobante pago. A lo mucho lo que puedo presentarle es el documento que acredite el depósito, ¿no?, por la suscripción anual o mensual que yo haga para ciertas publicaciones que haga de mi página web. Entonces, la obligación de emitir comprobante pago no está en esa operación porque no es un sujeto domiciliado Facebook, pero tengo respaldo documentario que sustenta que efectivamente ese gasto se produjo. Entonces, el primer elemento que nosotros siempre tomamos en cuenta es la fehaciencia, es decir, demostrar que la operación se realizó. Un segundo elemento que nosotros recomendamos siempre es en lo que es la causalidad, demostrar de que el gasto se ha tenido una vinculación con lo que yo realizo, sea directa o indirecta, y que en buena cuenta me ha permitido subsistir como empresa, desenvolverme nuevamente con terceros y poder lograr, digamos, ese objetivo que es generar una utilidad, una potencialidad, una potencial utilidad. El tercer punto tiene que ver con, ya lo que hemos explicado en algunas oportunidades, y lo hacemos acá en la polémica, porque es un tema que generó mucha polémica, el tema del devengado, ¿no? La duda para muchos de que si el devengado es un concepto contable, si es un concepto jurídico, si hablamos de un devengado según lo que establece el Tribunal Fiscal, y para nosotros pues prácticamente el devengado es uno solo, es un devengado contable, es un principio contable, está definido en las normas contables, y lo único que hace la norma tributaria en buena cuenta es hablar de cómo se imputan los ingresos y los gastos de tercera categoría, primera también, y aplicar un principio contable del percibido, de reconocimiento del ingreso cuando yo percibo el dinero, ¿no?, a diferencia de lo que es el devengado cuando nace el derecho a percibirlo. Entonces, en realidad el devengado es un principio contable que nos va a permitir identificar cuándo el ingreso debe ser reconocido, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de ingreso por enajenación de bienes a plazo, en el cual puedo diferir ingreso de acuerdo al vencimiento de las cuotas, siempre y cuando estas sean mayores a un año. Hablamos también de lo que vendría a ser el devengo en los gastos, mientras que el servicio se esté realizando, ya el gasto se va devengando, salvo que hablemos de gastos sujetos a un resultado o servicios sujetos a un resultado, como es el caso de la auditoría externa, en la cual se devenga el gasto cuando ya se cumplió con realizar el servicio, ¿no?, de la revisión de los auditados, y es ahí cuando se genera esa discusión. Bueno, antes de continuar con la explicación, tenemos unos comentarios de Cristal Yaguno. Muy buenas noches, Cristal.
es posible que SUNAT pueda fiscalizar a personas naturales o empresas que pagaron estos supuestos incrementos patrimoniales a raíz de estas cartas comunicativas que enviaron en el mes de diciembre. Bueno, te agradezco la pregunta, Cristal. Creo que es muy pertinente lo que tú nos dices. Saludos también a Luis Orlando Purizaca. Ahí se nos ha unido Miguel Patricio también, Nadri Arana, Ruth Velalde, Alancito Quiliche. Bueno, para nosotros, claro, siempre hay la preocupación, ¿no? Boni también se nos ha unido. Boni, por favor, saludos de aquí, de Perú. Creo que estás en el extranjero. Esperemos que regreses pronto. Se te extraña mucho, sobre todo en el primer piso. Pero bueno, para nosotros es importante hacer dos precisiones. Estas cartas inductivas, por ejemplo, lo que fue el incremento patrimonial no justificado, presunto incremento patrimonial, justamente lo vamos a compartir también en una grabación en vivo aquí en Perú Contable, dos resoluciones del Tribunal Fiscal que han dicho que SUNAT no puede pretender atribuir incremento patrimonial solamente con la revisión del ITF, ¿no? Tiene que hacer más, tiene que poder demostrar, ¿no?, que este incremento realmente ha representado una renta no declarada. Efectivamente, las primeras personas que van a ser fiscalizadas son aquellas que se acogieron al régimen de sustitutorio de declaración y repatriación de capitales, ¿no?, o que prácticamente se acogieron a tasa del 10 o del 7% si es que invirtieron en 3 meses esa renta no declarada, no porque sea un plan de acción de SUNAT, porque SUNAT prácticamente no lo ha comunicado esto en las redes y muchos especialistas no lo han dicho. Creemos nosotros para más bien generar una expectativa adversa, es decir, para decir, señores, los que van a ser fiscalizados son aquellos que no se acogieron, lo cual es falso, porque en realidad los primeros que van a ser fiscalizados son aquellos que se acogieron, porque si yo me acojo por el periodo 2012, 13, 14, 15, que es lo que contenía la carta, la norma dice que efectivamente si yo me acogió al régimen, SUNAT tiene un plazo de 1 año, contado del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, para poder fiscalizarme y cotejar si yo me he acogido correctamente. De manera que, si me acogí correctamente y ya he pagado o se asume que SUNAT ya no puede fiscalizar o ya no puede iniciar la fisca en todo el 2018 por esos periodos, prácticamente más adelante no lo puede hacer, porque tuvo el plazo de 1 año para hacerlo. Diferente es el caso de aquellos que no se acogieron. Nosotros acá en Perú Contable inclusive recomendamos que si la persona no tiene renta no declarada o si son operaciones que ha habido movimientos en las cuentas pero no originado una renta de primera, de segunda o de cuarta o quinta categoría, prácticamente no se acojan, porque en realidad esto ha sido una carta inductiva masiva a través de notificación, por decirlo de una manera acelerada y preocupante, a los contribuyentes a través de buzón Sol. Inclusive se ha notificado hasta un día antes que vence el régimen de acogimiento, hasta el 28 de diciembre, con la intención que la persona pueda inserir su patrimonio. En muchos casos son operaciones que no están grabadas con renta, porque acá lo que SUNAT hacía era sumarte las compras y los ingresos para efectos de atribuirte un incremento patrimonial. Los que no se han acogido, en realidad, pueden ser pasibles de que SUNAT les notifique cartas ya de inicio de fiscalización, ¿no?, o simplemente, como hemos comentado en muchas oportunidades, que les inicie procedimiento de fiscalización vinculadas con esas cartas, pero SUNAT tiene para hacerlo dentro del plazo de prescripción. Hemos comentado que en realidad, si primero se va a fiscalizar a aquellos que se acogieron al régimen, y para eso SUNAT tiene como plazo hasta el 31 de diciembre, queda claro que los sujetos que no se acogieron van a estar prácticamente expeditos o expuestos a que SUNAT lo haga. Ahora, que lo puede hacer o no lo puede hacer es algo que nosotros no podemos asegurar, porque así como la fiscalización le cae a uno y no le cae a otro, pues puede originar que SUNAT tome como indicador los montos que ella considera que son significativos en número para poder atribuir o iniciar una fisca sobre incremento patrimonial no justificado. Entonces, recordar que los primeros sujetos que van a ser fiscalizados son aquellos que se acogieron, y en un segundo momento seguramente aquellos que no se acogieron y que para SUNAT tienen un presunto incremento patrimonial no justificado. Pero nosotros, desde el punto de vista técnico y el punto de vista académico o incluso profesional, estamos convencidos de que un incremento patrimonial no justificado no puede establecerse a través de una carta inductiva. En realidad esto debe originar, el procedimiento establecido para ello es que SUNAT inicie un procedimiento de fiscalización a través de la notificación de una carta de presentación más un requerimiento y pida documentación para ver si realmente esas operaciones están o no afectadas con renta y el contribuyente pueda acogerse, ¿no?, a lo que vendría a ser el sinceramiento, es decir, declarar la renta no pagada,
sea primera categoría o segunda categoría con la tasa del 5, ¿no? Muchas gracias con el tiempo, o en el caso de renta cuarta aplicando la tasa correspondiente con el recibo que no se emitió. Entonces son montos que van a ser sujetos a declaración siempre y cuando haya una renta que declarar o que pagar. Pero si esto no se ha generado o no se ha dado, pues prácticamente yo puedo tener, y lo comentamos la semana pasada, una carta inductiva y contestar también con una carta diciendo, ¿sabes qué, señor SUNAT? No tengo tal incremento, atentamente, por ejemplo, Miguel Carrillo, ¿no? Entonces, si eso la persona se ha asustado o piensa que SUNAT ya, porque le ha notificado una carta inductiva, la va a fiscalizar, pues hay que decir que no necesariamente. Lamentablemente se ha generado una falsa expectativa, un miedo innecesario, una alerta tal vez con otro tipo de intereses distintos a los fiscales, para decir que aquellos que no se han acogido van a ser fiscalizados y que agárrense, que va a venir la fiscalización. O sea, yo creo que esos son temas que lamentablemente estamos en marzo y hay que tocarlos claramente de que esto no necesariamente va a ser así. Eso es un tema que puede darse o no puede darse y estamos en marzo y no tenemos información de que hayan seguido notificando cartas inductivas, porque el mecanismo válido para hacerlo siempre va a ser iniciar un procedimiento de fiscalización, sea parcial o sea definitivo, para demostrar si hay tal incremento patrimonial o no. Ahí tenemos también a Cristal Yaguno, aquí está. Bueno, eso es lo que nos preguntó, ¿no? Con el periodo 2015, dice, ¿es posible que durante el año 2018 hagan fiscalizaciones por periodos no mencionados, como el periodo 2016 y 2017, o solo pueden hacer fiscalización por esos periodos del 2015? Bueno, Cristal, tú sabes que SUNAT puede fiscalizar cualquier periodo mientras que no haya prescrito. Sin embargo, para lo que es el acogimiento de lo que fue 2012, 13, 14 y 15, como van a entregar un incremento patrimonial, SUNAT tiene plazo como plazo solamente el 2018 para poder verificar esos periodos. Es decir, pero los periodos vinculados con la carta inductiva en la cual te notificó el acogimiento y tú te acogiste. Pero si la persona no se acogió, SUNAT puede fiscalizar ahorita los periodos no prescritos. Y para renta no ha prescrito el 2013, el 14, el 2015, 2016, 2017. Se los puede fiscalizar. Pero el 2012 no puede fiscalizarlo porque el 2012 ya prescribió. Es más, prescribió y yo voy a presentar mi solicitud de prescripción el 2 de enero del 2018. Sino que SUNAT entendió, creemos nosotros en forma errada, ¿no?, que notificando esta carta inductiva, incluyendo el 2012, ya te está cortando la prescripción del 2012. Entonces, para nosotros no es así, porque un acto de presunción no origina la interrupción de la prescripción que ya se viene computando. Ahí tenemos el saludo también de Cristal Yaguno. La SUNAT amigable asusta, ¿sí? Bueno, sí, ¿no? O sea, nosotros la verdad que de amigable no le vemos nada, porque sería amigable si los procedimientos, los informes de la jurídica, lo que viene a ser la fiscalización en sí, los lineamientos para poder emitir los recibos electrónicos fueran fáciles de poder acceder y sin ningún tipo de inconveniente, pero nosotros vemos que es todo lo contrario. Comentamos hace poco el informe 018-2018, en el cual dicen que la venta de un derecho de un inmueble califican como venta de bien inmueble, es decir, llegamos a la conclusión de que bien mueble y bien inmueble es lo mismo para efectos tributarios. Es un error, una interpretación errada de la norma y que en buena cuenta, a pesar de lo que nosotros ya sabemos que desde el 2016 que se vendió la idea de que iba a ser una zona más amigable, pues vemos que siguen las cartas inductivas, siguen las cobranzas coactivas. Por ejemplo, se alerta que la persona no ha presentado o ha presentado su declaración jurada sin pagar y automáticamente le llega la orden de pago, la coactiva, se le da un plazo para que pague. Y prácticamente el sistema busca como sea recaudar, y creo que olvidándose también de los beneficios que tienen los contribuyentes. Lamentablemente el contribuyente de a pie percibe que las grandes empresas tienen beneficios tributarios desde el Poder Legislativo, Ejecutivo, mientras que el contribuyente pues de a pie se le cierra su negocio, se le pone multas, se le inicia cobranzas coactivas, afronta una fiscalización, ya le están notificando las medidas cautelares previas, a pesar que aún no ha terminado o no ha iniciado el contencioso tributario, y son medidas que en realidad deberían ser corregidas. Por eso, así como nosotros hemos visto el día de hoy que el gobierno prácticamente, nuestro presidente ha renunciado, esperemos pues que eso origine también un nuevo cambio, ¿no?, a nivel político y también a nivel del fisco. Creemos nosotros que necesitaba el fisco personas que estén con la capacidad, muchas gracias, ¿no?, que estén con la capacidad de poder atender consultas, ser expeditivos en las respuestas que se dan, ser más amigables con los contribuyentes. No con eso queremos fomentar la evasión y la elusión, creemos que son cosas completamente distintas, pero sí acercarse más a las personas en el sentido de entender sus necesidades y establecer tal vez menos formalidades para que el formal siga en la formalidad y no más bien pretenda regresar a la informalidad. Queremos
Creemos nosotros que el fisco lo puede hacer, no es que nosotros nos estemos proponiendo para el cargo de superintendente, ni mucho menos asesor presidencial. La gente puede pensar que estoy haciendo un lobby, ¿no? Pero nada que ver, nosotros estamos bien para ayudarlos, para aconsejarlos, ¿no? Inclusive confesarlos si quieren hacerlo también. Y creo que nosotros podemos dar algunos lineamientos para que esto mejore, identificando los errores, no con la intención de buscar culpables, pero sí con la intención de cambiar las cosas y lograr que funcione mejor, que es el mensaje que siempre tenemos aquí en la polémica tributaria. Ahí tenemos saludos de Guacho, de Ayón Rafael, se nos ha unido Pilar Inapaque también. Creo que hay un comentario de Víctor Sotelo. Doctor, buenas noches, tengo una deuda de 2016 que declaré en 2017 y aún no pago. ¿Puedo acogerme a la extinción de la deuda? Bueno, prácticamente la extinción de la deuda hay que recordar que operó en forma automática sobre deudas que no superen en ese periodo pues el valor de la OIT, ¿no? Entonces sí, habría que ver si es que para efectos de lo del 2016 está extinta, y en caso no esté extinta, pues prácticamente el FRAES ya no es un mecanismo que te permita extinguir la deuda. Ahí lo que se recomienda son dos cosas, ¿no? Si no te ha cobrado el fisco hasta el día de hoy, tal vez acogerla a un fraccionamiento, ¿no? O en todo caso esperar que prescriba. Pero si estamos hablando del 2016, pues van a pasar muchos años más para que esto prescriba, y lo que nosotros recomendamos en todo caso es acogerla a un fraccionamiento con el pago mínimo de un poco más de 200 soles y pagar en forma prorrateada la deuda. Ahora, si yo no puedo acogerme al fraccionamiento porque tengo menos de 200 soles de pagar mensual, pues hago lo siguiente: voy amortizando la deuda, o sea, imputo la deuda a una boleta de pago con el código del tributo del periodo, y así hasta que se extinga con el pago. Eso también se puede hacer mientras que no haya llegado ninguna notificación por parte de SUNAT, ni mucho menos haya pasado la deuda ya a cobranza coactiva, ¿no? Es una recomendación que nosotros hacemos, sobre todo a los amigos que tienen esa dificultad, ¿no?, de haber declarado y no pagado oportunamente. Sobre todo ahora, por ejemplo, yo les comento, presentamos unas declaraciones de 2 contribuyentes y no se pueden acoger a fraccionamiento hasta el día posterior al vencimiento. ¿Por qué? Porque no se pueden computar los intereses moratorios en tanto aún no venció la deuda. Entonces, inclusive los que han presentado su declaración jurada, ahora el PDT 705, el formulario virtual 705, ya han declarado un monto a pagar, pero no han pagado nada. Recordar que a partir del vencimiento, según su último dígito de RUC, el día siguiente ya pueden iniciar, ¿no?, la solicitud de fraccionamiento para evaluar en cuántas cuotas van a fraccionar la deuda. Lo importante es hacerlo antes que SUNAT notifique una orden de pago o inicie un procedimiento coactivo, en el cual prácticamente el motivo para reclamar no va a ser muy expeditivo o muy válido, porque prácticamente vas a reclamar sobre algo que tú mismo has declarado y no has pagado. Entonces hay que hacerlo antes que se genere una cobranza por parte del fisco. Y justamente decíamos ahí, ¿no?, pero claro, si fuera equitativa la cosa, imagínate, yo para cobrar una deuda te puedo cobrar desde el día siguiente que tú declaras. Sin embargo, cuando tienes devolución, ahí te espérate 45 días hábiles, y en caso no te resuelva dentro de los 45, pues acógete un negativo y sigue el procedimiento. O sea, el esquema tributario es tan dispar que en realidad no genera un beneficio pues a los administrados, sino más bien todo lo contrario, una desventaja, algo que resulta polémico, sobre todo porque muchos de estos problemas parten del tema normativo. Entonces, si hay que corregir algo, no solamente es la labor del fisco al momento de fiscalizar, o si son muy cerrados con la información o con las operaciones que realiza la empresa, sino también, en cambio, el tema normativo, que resulta importante cambiarlo, sobre todo para buscar una flexibilización, si queremos llamarlo, de las obligaciones de los administrados que permitan sustentar sus operaciones correctamente sin mayor contingencia tributaria, sobre todo considerando que se están incrementando las tasas de detracciones. Se va a comunicar información a la UIF. Hablamos también de que este año se va a iniciar las fiscalizaciones por el tema de los que se acogieron al régimen de reparación de capitales. Entonces tenemos que, el escenario tributario es de muchas obligaciones formales. Hace poco tuvimos el DAO, la primera semana del mes de marzo, las fiscalizaciones que se van a iniciar como consecuencia también del presunto incremento patrimonial no justificado de las personas naturales. Se hablaba de los médicos y odontólogos, ahora no sabemos si se va a incluir a otros oficios y profesiones, así que sería muy interesante estar muy alertas de cuáles son los planes que SUNAT seguramente está pensando hacer por el segundo trimestre del 2018, ¿no? Ahí nos pasan también transmitiendo en vivo desde el Estadio Alianza Lima, muchas gracias, ahí nos alegran la noche también. Sabemos que estamos en simultáneo con el partido Alianza. Muchos éxitos a los blanquiazules, no sé si engancharnos al partido o ver sus preguntas. Bueno, tenemos a Cristian Yaguno, doctor, ¿desde cuándo aplica el nuevo salario mínimo? Bueno, han dicho que a partir de abril, ¿no? Inclusive la noticia salió el día de hoy en Canal N, en La República, y se estableció una diferenciación, ¿no? Si eras
una pequeña empresa, mediana empresa, pero se habla pues de incremento a 930 soles, ¿no, Cristal? A partir del 1 de abril, como el nuevo remuneración mínima vital, ¿no? Para efectos ya laborales y, por qué no decirlo también, para efectos tributarios, sobre todo indicadores que tengan en cuenta la remuneración mínima vital. Entonces, esos son cambios que se han suscitado sobre lo que es ya los últimos días, bueno, el último día de gobierno de nuestro hasta el día de hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Es una medida muy saludable porque mientras se incrementa la remuneración mínima vital y no se suman los impuestos, que es el otro esquema que manejaba, ¿no? Bueno, subimos la remuneración mínima vital, pero subimos los impuestos. Creo que no es la idea, ¿no? Generar un condicionamiento de un tema laboral a un tema tributario. Se hablaba también de la planilla estatal, ¿no? De que, bueno, incorporar al personal de Casa Planilla, que dice que, bueno, que esto originaría un caos, pero bueno, es el caos que el mismo Estado lo ha generado, porque un régimen que prácticamente sigue tributando como renta cuarta, a pesar que tiene todos los elementos de un contrato laboral, una inestabilidad, contratos CAS que se renuevan cada 2 o 3 meses, que te condiciona un poco la labor y no te da seguridad o la estabilidad, pues genera inclusive que el trabajador o el locador de servicios como renta de cuarta se sienta desprotegido ante las acciones que puede hacer el empleador por un tema técnico, de represalia o inclusive temas que escapan ya de la labor del profesional. Entonces, algo que consideramos nosotros que, no, si bien no es un tema tributario directo, debe variar, dado que en realidad se genera mucha inestabilidad, sobre todo en esos temas del CAS, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos llegado casi al final del programa. No sé si hay alguna pregunta, por favor me la dicen para poder compartirla. Ahí tenemos el caso de Cristal, ya dijimos 930 el nuevo salario mínimo a partir de abril. El caso de Víctor Sotelo, Narváez, y bueno, la gente que nos sigue del Estadio de Matute también, seguramente están conectados desde el televisor ahí de pantalla ya de Matute con el partido. Y nosotros pues en vivo, transmitiendo desde Perú Contable a la Casa del Contador, un programa más de la polémica tributaria. Hasta este momento, con un sistema político que ha generado mucha preocupación, sobre todo desde el mediodía en la cual se anunció la renuncia pues nuestro presidente constitucional de la República, elegido por mandato popular y en democracia. Bueno, agradecerles, muchachos, la sintonía, agradecerles también sus preguntas que nos han hecho llegar el día de hoy. Y hemos tocado pues en buena cuenta temas que generan polémica, como este tema de la inclusión o no de los contadores en la deducción de las 3 UITs, el tema de la UIF, el tema también de que SUNAT sigue modificando el régimen de reacciones, por eso decimos ahí, SUNAT, si tú quisieras, SUNAT, ¿cuándo SUNAT? ¿No? Y el último tema que para nosotros es importante, los tips para no tener contingencia, sobre todo en la presentación de la declaración jurada anual. Esperemos que no tengan mayor problema en la declaración jurada anual, esperemos que no se cuelgue el sistema, ¿no? Trate de no presentar la declaración a las 11:59 de la noche, ¿no? Y espero que lo que nosotros hemos compartido en este programa les sea de mucha utilidad, sobre todo al momento de presentar el PET, sea el 706 o el formulario virtual 705. Lamentablemente estamos en el Perú, todo lo dejamos a última hora. Esto va a seguir así porque es un tema ya genético, ¿no? Y creemos nosotros que es importante que estén informados y actualizados con toda la materia tributaria y todos los programas o todos los temas polémicos que hemos tratado de tocar en esta noche. Por mi parte, agradecerle la sintonía del programa. Muy buenas noches, muchas gracias.